indudablemente somos humanos y calificaciones de ese orden llevan a las personas que ejercemos cargos a recibir ataques de esa naturaleza que no puede desdeñarse, que sí pueden afectar el aspecto emocional de quien. No obstante, aun y cuando esas presiones se dieron, esas calificaciones se dieron, las amenazas de quejas se dieron, las manifestaciones que se dio por otro representante de la institución en la que laboramos se dio a la prensa, esta servidora tomó la decisión que tenía que tomar de acuerdo con los datos que me aportaron las partes en el momento que me correspondió decidir, y es así que yo mantuve la decisión. Doña Vivian, esta decisión le provocó que el Tribunal de la Inspección Judicial abriera de oficio un proceso disciplinario. ¿Usted cree que el hecho de que se le abra un proceso disciplinario por una decisión jurisdiccional que usted tomó le viola también la independencia judicial, doña Vivian? Ese es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo en la sede judicial, en la jerga de la judicatura. Por cierto, ayer leí algo sobre ese tema. Yo escribí algo por ese tema también. Considero que los funcionarios públicos como tal estamos sujetos a la rendición de cuentas. Estamos inmersos en la transparencia, debemos de dar cuenta de actos, pero para todo hay un momento. No podemos decir que en proceso de enclaustramiento jurisdiccional se puede hacer uso de la facultad disciplinaria para que un juez, mientras que se encuentra resolviendo y deliberando una situación tan grave como en la que yo me encontraba, se haga uso de la amenaza del régimen disciplinario. Que si viola o no viola la independencia judicial, yo diría que lo violatorio aquí de la independencia judicial es no esperar el momento adecuado para hacer las manifestaciones que se tengan que hacer, porque yo soy partidaria de la transparencia judicial, y para que haya un control necesariamente debe de haber una instancia que vigile o que revise o haga las fiscalizaciones correspondientes en cuanto a las actuaciones cuando se presentan entredichos. Doña Vivian, este es el segundo caso, por lo menos del que nosotros tenemos registros, en el cual usted tiene que enfrentarse a un proceso disciplinario. Uno había ocurrido en 2007. Le quiero preguntar si usted se siente preocupada, atribulada, en el sentido de que dos decisiones que usted ha tomado en el ejercicio de su cargo hayan hecho que tenga que enfrentar en 2007 un proceso disciplinario que terminó con una amonestación, y ahora un proceso disciplinario que apenas está iniciando, doña Vivian. Disculpe, pero ¿a qué proceso disciplinario con amonestación se refiere? Me gustaría que me dé el antecedente que usted tiene, porque yo voy a ser honesta. Efectivamente he enfrentado procesos disciplinarios, los cuales todos los funcionarios o la mayoría, podemos establecer que no pocos, enfrentamos a diario procesos disciplinarios. Pero me gustaría saber a cuál, porque que yo tenga conocimiento que a mí me hayan realizado una amonestación, que a mí me hayan comunicado una amonestación y qué tipo de amonestación y qué dice esa amonestación, Randall. Estas son las horas que no sé de qué me está hablando. Hay un voto, doña Vivian, de 2007, específicamente del 13 de agosto de 2007, donde 11 magistrados contra 10 en Corte Plena deciden sancionarla por una falta grave con una amonestación debido a una queja que presentó en ese momento el fiscal general Francisco Alanese relacionado con un allanamiento que se hizo en una vivienda cerca de las 6 de la tarde, y que ellos alegan que usted, al ser las 6 de la tarde, les advirtió a los fiscales, a la fiscal que estaba en ese caso, que tenían que salir ya de la vivienda, y esto llevó a la fiscalía, y a la que se sumó el OIJ también, a señalar que había afectado la recolección de evidencia en un caso relacionado con narcotráfico. Bueno, Randall, efectivamente ese tema existió, efectivamente yo enfrenté un proceso, pero acá hay dos situaciones que, ya que usted me toca el tema, no sé si será oportuno aclararlos. Como le decía cuando usted me hizo la pregunta, yo no tengo conocimiento de los alcances de la amonestación, a pesar de la fecha en que usted me dice.
estamos hablando de años, estamos 2011. 4, por lo menos. Estamos hablando que estamos finalizando hoy el mes de agosto y me dice que la decisión es del 13 de agosto de 2007. Sí. A mí nunca se me puso en conocimiento los alcances de la amonestación y recuerdo perfectamente el caso. Y si bien es cierto, Corte Plena había decidido hacer una amonestación, nunca me indicaron en qué consistía la amonestación, cuáles son los alcances, el contenido de la sanción como tal. Ese es un expediente que aún no está cerrado porque yo siempre esperé que Corte o que Inspección me comunicaran la amonestación, de manera tal que se tomó un acuerdo, como usted me dice, de 10 a 11 magistrados. Ah, exactamente, 11 magistrados votaron por sancionarla, 10 por desestimar la queja. Sí, el antecedente existe, ya que toca el tema, puedo hacer la referencia que es un antecedente que llama la atención, porque recuerdo que me había informado, me habían comunicado de que 10 de los magistrados que optaron por no imponer la sanción, precisamente eran los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte Plena, que conocen la materia penal, que trabajan con la materia penal, y quienes tomaron la decisión de imponer la sanción son los magistrados que trabajan con las materias de otra naturaleza, Sala Primera, Sala Segunda, y parcialmente alguien de la Sala Tercera, que entiendo que fue el magistrado instructor. En cuanto al tema de ese asunto, en vista de la pregunta y de la apreciación que yo tengo sobre el alcance de que no es un expediente cerrado, los procedimientos disciplinarios son privados. Los procedimientos, en ese caso, hubo mucha tela que cortar. Yo expuse la violación que se había dado a la privacidad del procedimiento y ese fue un proceso muy interesante donde hubo coadyuvancia de las asociaciones de los jueces, en este caso de la COJUP, de la Asociación de Juezas, incluso no siendo yo agremiada, de la Asociación de Profesionales en Derecho del Poder Judicial, gente involucrada y en el contexto, porque no podemos opinar si no conocemos los detalles. Me dice usted que fue porque yo dije que cerráramos la diligencia y nos vamos y que puse en peligro la recolección de evidencia. En ese caso se dictó una sentencia condenatoria contra la imputada. No hubo peligro o afectación sobre la recolección de evidencia. Y adicional a ese aspecto, yo resolví lo que la Fiscalía o Ministerio Público, para no dar detalles, me solicitó. Doña Vivian, más allá, digamos, del fondo de ese caso de 2007, sí me gustaría que usted nos diga, porque nos acaba de decir que había mucha tela que cortar y que usted presentó en varias ocasiones documentos en su defensa, pero sumando a este caso, ¿usted se siente de alguna manera atada de manos o violada en su independencia judicial, en el sentido de que dos decisiones, no de su vida privada, o sea, no es de que usted haya salido de aquí y haya agarrado a alguien a golpes, como hay sanciones disciplinarias por ese caso, sino dos decisiones jurisdiccionales en el ejercicio de su cargo le han generado procesos en la inspección judicial? Bueno, Randall, ese proceso como tal, como indiqué, no es un expediente cerrado. Yo incluso en una ocasión que había comentado con una de las altas jerarquías del Poder Judicial, indiqué que en el momento que yo tuviera alcance y conocimiento de la amonestación y el contenido de la amonestación, es un litigio pendiente incluso en estrado de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ese caso es un caso estrictamente de independencia judicial. Doña Vivian, de decisión judicial. Permítame para terminarle la respuesta a su pregunta. Y en cuanto al hecho actual, los órganos decisores que usted me está preguntando, que ya sí, efectivamente es un hecho público que el presidente de la Inspección Judicial salió indicando que me abrió una causa disciplinaria y he leído las manifestaciones que realizó en torno a esa causa disciplinaria
que él de oficio abrió en contra mía, no me han notificado absolutamente nada. Será en su momento que podamos establecer si tiene razón la institución judicial de abrir una causa disciplinaria y aplicar el régimen disciplinario. Eso es una expectativa, todavía no es una situación jurídica que se esté consolidando. Ejercía en el momento de tomar la decisión, es el superior el que resuelve en apelación las decisiones del juzgado penal. Después de que usted como tribunal, o representación del tribunal, decide la liberación de los imputados, el Ministerio Público acude al juzgado penal, es decir, el órgano inferior, para solicitar medidas cautelares, y un juez del juzgado penal impone 3 meses de prisión preventiva en una decisión que también es público ya. La defensa anuncia que va a apelar y entonces el caso volverá a llevar al tribunal. En el tema de la contencioso judicial, donde un inferior al tribunal resuelve o toma una resolución contraria a la que tomó usted como superior, ¿qué le parece sobre ese tema jurídico específicamente? Randall, es un tema, el punto es muy jurídico, efectivamente, como usted lo está indicando. Son dos circunstancias totalmente distintas. El tribunal, en el caso de la decisión de poner en libertad a la gente involucrada como acusada, nunca entró a conocer el fondo de la cuestión, porque nunca tuvo la posibilidad material de imponerse el contenido de la resolución. De manera tal que son situaciones jurídicas muy distintas las que están ocurriendo y la apreciación que usted está haciendo. En ese sentido, considero que por haber resuelto ese tema dentro del proceso y los alegatos e incidencias que plantearon las defensas, porque yo no dicté solo 2 resoluciones en ese caso, dicté resoluciones a lo largo de los 3 días que estuve involucrada. Fue un tema resuelto, de forma tal que como el proceso es privado, yo sí ya no puedo pronunciarme sobre el criterio del tribunal en torno a ese punto muy específico. Pero lo que sí le reitero, son 2 puntos jurídicos, son circunstancias muy distintas, son circunstancias que fueron tomadas en cuenta para resolver y que en virtud de esa resolución y la prohibición no me puedo referir. Pero sí le reitero, el tribunal nunca entró a conocer el fondo de la cuestión, nunca entró a conocer el caso concreto en cuanto a los hechos, en cuanto a la procedencia o no de la prisión preventiva. El tribunal nunca valoró el indicio comprobado de si los imputados son autores de delito o si hay riesgos procesales. Esa situación no se dio porque no se entró a conocer el recurso, de forma tal que no es una decisión que pueda yo ventilarla, pero que sí extender una posición al respecto intra.